Capítulo 1. La calma. Agustín Benítez había aprendido hace mucho tiempo que los hombres más peligrosos eran aquellos que nunca necesitaban levantar la voz. Estaba sentado frente a Amelia en su restaurante favorito en la colonia Condesa, observando a su hija de 24 años bosquejar diseños de edificios en una servilleta. Había heredado el ojo artístico de su madre y la mente metódica de él. Una combinación peligrosa que le había conseguido un puesto junior en Fierro y Asociados, una de las firmas de arquitectura más importantes de la Ciudad de México. «Papá, se te va la mirada otra vez», dijo Amelia sin levantar la vista, con una leve sonrisa jugando en sus labios. «No puedo evitarlo. Te pareces mucho a ella cuando te concentras así». Amelia dejó su pluma, suavizando su expresión. «¿Han pasado 6 años, papá? Mamá querría que fueras feliz». Agustín extendió la mano sobre la mesa y apretó la de ella. «Soy feliz. Te tengo a ti». La verdad era más complicada. Tras la muerte de Catalina por cáncer, Agustín se había volcado en su trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. La mayoría de la gente en la ciudad lo conocía como un fiscal federal de nivel medio, competente pero común y corriente. No sabían del otro trabajo, los casos en la sombra que había construido durante 15 años, la red que había cultivado en completo silencio. Algunos hombres coleccionaban estampillas, Agustín coleccionaba ventaja. «¿Cómo va el proyecto Reforma?», preguntó, cambiando de tema. Los ojos de Amelia se iluminaron. «Se lo presentaremos a los desarrolladores la próxima semana. Si lo conseguimos, podría ser enorme para mi carrera. Hay un tipo del lado de los inversionistas que sigue». Hizo una pausa, su entusiasmo disminuyendo ligeramente. «Olvídalo». Los instintos de Agustín se agudizaron. «¿Quién?». «Solo un tipo, Santiago Quiroz. Su padre es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales del centro». Santiago ha sido insistente. «Me ha invitado a salir 3 veces este mes. Le sigo diciendo que estoy concentrada en el trabajo, pero parece no captar la indirecta». El apellido Quiroz se registró de inmediato. Noé Quiroz, magnate multimillonario de bienes raíces. Donaciones caritativas, conexiones políticas, la clase de riqueza que compraba silencio. Agustín tenía un expediente sobre él, aunque nunca había tenido motivos para abrirlo. «¿Quieres que hable con él?». Agustín mantuvo un tono ligero, pero Amelia lo conocía lo suficiente para captar el filo debajo de sus palabras. «Papá, no tengo 12 años. Puedo manejar a un niño rico demasiado entusiasta», miró su reloj. «Hablando de eso, debo irme. Tengo una junta temprano mañana». Se despidieron con un abrazo y Agustín la vio caminar hacia su auto, ese viejo instinto protector zumbando en su pecho. La había criado solo después de la muerte de Catalina. Le enseñó a ser fuerte, independiente, a nunca dejar que nadie la hiciera sentir pequeña. Esperaba que fuera suficiente. Capítulo 2. El estallido. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Agustín ya estaba despierto. El insomnio había sido su compañero durante años, revisando expedientes cuando su teléfono se iluminó con un número desconocido. Casi no contesta. «Señor Benítez», la voz era profesional, clínica. «Le llamamos del Hospital Santa María. Su hija, Amelia Benítez, fue ingresada hace 1 hora. Usted figura como su contacto de emergencia». El mundo se inclinó de lado. Agustín llegó al hospital en 17 minutos, un trayecto que debería haber tomado 30. La doctora de urgencias, una mujer cansada llamada doctora Teresa Murillo, lo recibió en el pasillo con el tipo de expresión que le heló la sangre. Su hija sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Está estable, pero en un coma inducido médicamente. Las próximas 72 horas son críticas. ¿Qué pasó? La voz de Agustín era firme a pesar del huracán que se formaba en su interior. La encontraron inconsciente al pie de las escaleras en el estacionamiento de Fierro y Asociados. Las cámaras de seguridad la muestran discutiendo con un hombre antes de caer. ¿Caer? Los ojos de Agustín se clavaron en los de ella, ¿o fue empujada? ¿La doctora? Murillo vaciló.
Las lesiones son consistentes con una caída, pero también hay heridas defensivas en sus manos y brazos. Necesito ver esa grabación. La policía ya. Necesito verla. Algo en el tono de Agustín hizo que la doctora retrocediera. Le dio el nombre del detective a cargo del caso, J. Barajas, del Ministerio Público número 3. Agustín se sentó con Amelia durante una hora, sosteniendo su mano, estudiando los moretones en su rostro, los vendajes, las máquinas que la mantenían con vida. Su hija, su brillante y hermosa hija que nunca había lastimado a nadie en su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: lamento lo de tu hija. Los accidentes pasan. SQ. Agustín miró fijamente el mensaje, su agarre en el teléfono apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego, metódicamente, guardó el número y comenzó a hacer llamadas. Al amanecer, tenía las grabaciones de seguridad mejoradas por un contacto que le debía un favor. El vídeo era condenatorio: Santiago Quiroz acorralando a Amelia en el estacionamiento, agarrándola del brazo cuando ella intentaba irse. La acalorada discusión, luego las manos de Santiago sobre sus hombros. Un empujón. Amelia cayendo hacia atrás. Su cabeza golpeando el concreto con un crujido repugnante. Santiago parado sobre ella durante 3 segundos antes de alejarse. No fue un accidente. Fue agresión, tal vez intento de homicidio. Agustín hizo copias, encriptó los archivos y los envió a 4 ubicaciones seguras diferentes. Luego llamó al detective Barajas y concertó una reunión. El detective fue comprensivo, pero realista. El padre de Santiago Quiroz tiene a 5 de los mejores abogados penalistas del país en su nómina. Incluso con este vídeo, argumentarán que fue un accidente. Tal vez logren reducirlo a imprudencia temeraria. Le darán libertad condicional. Tal vez no sea suficiente, respondió el señor Benítez. Entiendo que esté molesto, pero... El teléfono de Agustín sonó. La pantalla mostraba Quiroz N. Contestó, poniéndolo en altavoz para que el detective Barajas pudiera escuchar. Señor Benítez, habla Noé Quiroz. Llamo por el desafortunado incidente que involucra a mi hijo y a su hija. ¿Se refiere a la agresión? Una pausa. He visto las grabaciones de seguridad. Son ambiguas. Estas cosas pasan cuando los jóvenes discuten. Estoy preparado para cubrir todos los gastos médicos y ofrecer un acuerdo generoso. Digamos 40 millones de pesos a cambio de su comprensión y discreción. La risa de Agustín fue hueca. ¿Cree que esto se trata de dinero? Todo se trata de dinero, señor Benítez. Lo he investigado. Fiscal federal, salario modesto, padre soltero. 40 millones podrían cambiar su vida. Oh. La calidez desapareció de la voz de Noé: o mis abogados lo enterrarán. Soy el dueño de esta ciudad. Los jueces, los políticos, la prensa. Si presiona esto, lo destruiré profesional y personalmente. Su hija no recibirá nada y usted lo perderá todo. Déjelo así. Agustín dejó que el silencio se extendiera, observando cómo la expresión del detective Barajas se oscurecía. Tiene 5 minutos para traer a su hijo a la tercera delegación. Noé Quiroz se rió. Un sonido genuino y condescendiente. ¿Sabe quién soy? Sí, dijo Agustín en voz baja. ¿Sabe usted quién soy yo? Colgó e hizo una sola llamada. Capítulo 3. La revelación. La llamada duró 47 segundos. El detective Barajas miró a Agustín. ¿A quién acabas de llamar? A un viejo amigo. ¿Qué clase de amigo hace que un multimillonario se presente en una estación de policía en 10 minutos? Agustín no respondió. En su lugar, abrió un archivo en su teléfono, uno de los muchos que había estado construyendo durante más de una década. Detective, ¿cuánto sabe sobre la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado del Distrito Norte entre 2010 y 2015? No mucho. Fue antes de mi tiempo. Yo la dirigía. Oficialmente, solo era un fiscal. Extraoficialmente,
fui quien construyó los casos que derribaron al cártel de los Castañeda, la Red Vivas y a 3 miembros corruptos del cabildo de la ciudad. Agustín deslizó documentos en la pantalla. No derribas organizaciones así sin recolectar un seguro. Seguro, información, conexiones, ventaja. De cada caso que construí, guardé registros de todos los involucrados. No solo de los criminales, sino de la gente que los ayudaba, los abogados que falsificaban documentos, los jueces que aceptaban sobornos, los políticos que miraban hacia otro lado, levantó la vista hacia Barajas, los empresarios que lavaban su dinero. La comprensión amaneció en el rostro del detective. Noé Quiroz. En 2012, la familia Castañeda necesitaba limpiar 940 millones de pesos de una operación de tráfico. El imperio inmobiliario de Noé Quiroz fue la lavadora. Tengo documentos, grabaciones, registros de transacciones. Nunca los usé porque atrapamos a Castañeda por otros cargos y Quiroz era un pez pequeño, pero guardé los archivos. ¿Por qué? Porque hombres como Noé Quiroz nunca dejan de ser útiles. Solo que no sabía que los necesitaría para esto. El teléfono de Agustín sonó de nuevo. Noé Quiroz. Pero la voz al otro lado era diferente. Tensa, llena de pánico. Por favor, lo que sea que acabas de hacer, deténlo. Podemos arreglar esto. Le dije 5 minutos. Traiga a su hijo. No entiendes. Van a. 4 minutos. Agustín colgó. Se volvió hacia Barajas. En mi auto hay un maletín. Adentro hay copias de cada documento que conecta a Noé Quiroz con la operación de lavado de dinero de los Castañeda. Si algo me pasa a mí o a mi hija, esos documentos van a la FGR, al SAT y a todos los medios de comunicación importantes del país. Lo estás chantajeando. Estoy asegurando justicia. La voz de Agustín era de hielo. Santiago Quiroz puso a mi hija en coma porque ella lo rechazó. Su padre trató de comprar mi silencio y amenazó con destruir mi vida. Simplemente le estoy explicando que él no es el dueño de esta ciudad. La renta, y yo tengo el contrato de arrendamiento. 9 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente a la delegación. Noé Quiroz bajó, seguido por un hombre más joven que Agustín reconoció del vídeo de seguridad, Santiago, vistiendo un traje caro y una expresión de incredulidad. Noé Quiroz entró a la estación luciendo 10 años más viejo de lo que aparecía en las fotos. Sus ojos encontraron a Agustín inmediatamente. Por favor, dijo Noé, con la voz temblorosa. Haré lo que sea. Solo detén lo que acabas de hacer. Mis cuentas están congeladas. Mis abogados no pueden contactar a sus enlaces. ¿Cómo lo hiciste? Agustín se paró, dominando en altura al multimillonario a pesar de medir lo mismo. Hice una llamada al amigo que actualmente dirige la unidad de inteligencia financiera. Le mencioné que tenía unos documentos interesantes sobre transacciones inmobiliarias de 2012. Estaba muy interesado. Santiago Quiroz dio un paso adelante, todo arrogancia. ¿Sabes lo que los abogados de mi padre te harán? Los abogados de tu padre están siendo investigados actualmente por obstrucción de la justicia y conspiración. Siéntate antes de que empeores esto. La valentía del joven se quebró. El detective Barajas señaló una sala de interrogatorios. Santiago Quiroz, queda bajo arresto por asalto agravado. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras se llevaban a Santiago, Noé agarró el brazo de Agustín. ¿Qué quieres? Pide lo que sea. ¿Dinero? ¿Propiedades? Puedo hacerte rico más allá de. Agustín se soltó. Quiero justicia. Su hijo va a ir a juicio. Va a ser condenado. Y va a cumplir tiempo. Tiempo real, no libertad condicional en un club de campo. Eso es imposible. Mis conexiones están cortadas. Todos los jueces que ha comprado, todos los políticos que ha financiado, todos los abogados que ha comprometido, tengo archivos de todos ellos. Si interfieren con este caso, esos archivos se hacen públicos. Usted ya no es el dueño de esta ciudad, Quiroz. Es solo otro hombre cuyo hijo intentó matar a mi hija. El rostro de Noé palideció.
Ella está. ¿Está? En coma, luchando por su vida. Agustín se inclinó cerca. Si ella muere, los documentos se publican de todos modos, y usted pasará lo que le queda de vida en una prisión federal. Si ella vive, usted conserva su imperio. Pero su hijo paga por lo que hizo. Esos son los términos. Esto no ha terminado, susurró Noé. Pero no había convicción en ello. Agustín pasó junto a él hacia la salida, deteniéndose en la puerta. Sí, lo ha hecho. Solo que aún no lo sabe. Capítulo 4. El arquitecto. Agustín pasó los siguientes 3 días en el hospital, saliendo solo para ducharse y cambiarse de ropa. Amelia permanecía en coma, estable, pero sin respuesta. Los médicos hablaban con cauteloso optimismo y advertencias cuidadosas. Agustín escuchaba todo mientras construía su caso. La lectura de cargos de Santiago Quiroz salió en las noticias. El juez, uno que no estaba en la lista de funcionarios comprometidos de Agustín, fijó la fianza en 100 millones de pesos. Santiago la pagó en 1 hora. Esa noche, Agustín recibió una visita en el hospital de alguien a quien no había visto en 7 años. Hola, Agustín. Levantó la vista de la cama de Amelia para ver a Héctor Estrada parado en la puerta. Héctor vestía un traje costoso, pero se comportaba como el policía de calle que había sido antes de ascender a subsecretario de seguridad. ¿Héctor? Me preguntaba cuándo aparecerías. Pateaste un avispero. Héctor acercó una silla. Noé Quiroz tiene a cada conexión política en la ciudad llamándome, preguntando por qué su hijo está siendo perseguido. Les dije que se fueran al diablo, pero necesito saber qué tienes bajo la manga. Agustín le entregó una tableta. Todo lo que tengo sobre el lavado de dinero de Quiroz. Suficiente para encerrarlo por 20 años si la Federación quiere perseguirlo. Héctor se desplazó por los documentos, su expresión oscureciéndose. Jesús, Agustín, has estado sentado sobre esto por más de 1 década. Te lo dije en ese entonces, guardo un seguro. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Y lo estás usando ahora para una venganza personal. Lo estoy usando para asegurar que mi hija reciba justicia. Hay una diferencia. Héctor dejó la tableta y miró a Amelia, su rostro aún hinchado por los moretones. Tengo hijos. Entiendo, pero te estás haciendo enemigos poderosos. He tenido enemigos poderosos antes. O aprendieron a respetarme o aprendieron a temerme. Quiroz está a punto de aprender ambas cosas. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Agustín se recargó en su silla. Santiago Quiroz va a prisión. No seguridad mínima, no un acuerdo de culpabilidad. Prisión real. Tiempo real. El imperio de Noé Quiroz permanece intacto, pero él sabe que puedo destruirlo con una llamada. Se vuelve cooperativo. ¿Cooperativo cómo? La organización Quiroz posee 17 edificios en el centro, espacio comercial, departamentos de lujo. ¿Sabes qué más tienen esos edificios? Líneas de visión perfectas hacia el antiguo territorio de la familia Castañeda. El nuevo grupo que lo dirige, los hermanos. ¿Cómo se llaman? Preguntó Agustín. Tomás y Hernán Beltrán, dijo Héctor. Tipos desagradables. Hemos tratado de armar un caso rico contra ellos por 2 años. Agustín sonrió fríamente. Noé Quiroz te va a dar acceso a esos edificios. Cámaras de seguridad, registros de mantenimiento, información de inquilinos, todo lo que necesites para monitorear las operaciones de los Beltrán. ¿A cambio de qué? Yo no persigo los cargos de lavado de dinero. Su hijo aún va a juicio, pero Noé conserva su libertad y su negocio. Es un trato mejor del que merece. Héctor estudió a su viejo amigo. Has cambiado desde que murió Catalina. Eres más duro. Aprendí que ser justo no siempre significa ser equitativo, y que justicia retrasada es justicia denegada. Agustín se volvió hacia su hija. ¿Cómo va la investigación por tu lado? Entrevistamos testigos en Fierro y Asociados. Resulta que Santiago ha estado acosando a empleadas durante meses. 3 mujeres presentaron quejas con recursos humanos, pero fueron enterradas.
El socio mayoritario de la firma, Guillermo Memo Bravo, es compañero de golf de Noé Quiroz. Interesante. Dame esos archivos de quejas. Agustín, confía en mí. Héctor suspiró y se puso de pie. Veré qué puedo hacer, pero necesitas tener cuidado. Hombres como Noé Quiroz no se quedan abajo por mucho tiempo. Después de que Héctor se fue, Agustín recibió un visitante inesperado. Una mujer en sus 40 con ojos agudos y un portafolio de cuero. Señor Benítez, soy Jennifer Montes. Soy abogada representando a Santiago Quiroz. Lárguese, por favor. Solo 5 minutos. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. La mano de Agustín se movió hacia el botón de llamada a enfermería, pero algo en la expresión de ella lo hizo pausar. Hable rápido. Jennifer se sentó sin ser invitada. Tomé a Santiago Quiroz como cliente porque su padre paga bien. Pero he ejercido la abogacía por 18 años y nunca he representado a alguien que desprecie activamente. Hasta ahora, abrió su portafolio. Santiago Quiroz tiene un historial. Registros juveniles sellados por quejas de acoso que se arreglaron con acuerdos de confidencialidad y un DUI en la universidad que desapareció del sistema. ¿Por qué me dice esto? Porque su hija no es su primera víctima. Es solo la primera que no pudo ser comprada. Jennifer deslizó una carpeta sobre la mesa de cama. Hace 3 años, una joven llamada Brenda Bustamante presentó cargos de agresión contra Santiago después de que él la atacara en una fiesta. El caso desapareció en una semana. Brenda recibió un acuerdo y firmó un contrato de confidencialidad. La encontré. Está dispuesta a hablar extraoficialmente si ayuda a encerrar a Santiago. Agustín abrió la carpeta, escaneando el reporte policial. Esto es asalto y agresión. ¿Por qué se retiraron los cargos? Los abogados de Noé Quiroz convencieron al fiscal de que Brenda estaba mintiendo por dinero. Destruyeron su credibilidad, pintaron a Santiago como la víctima. Ella retiró los cargos solo para que pararan. Usted todavía representa a Santiago. ¿Por qué ayudarme? La mandíbula de Jennifer se tensó. Porque tengo una hija. Y porque Santiago me dijo, riéndose, que su hija debería haberse sentido halagada por su atención. ¿No siente remordimiento? Ninguno. Hombres como él no cambian a menos que sean forzados a enfrentar consecuencias. Agustín estudió a la mujer. Está arriesgando su carrera. Estoy asegurándome de poder seguir mirándome al espejo. ¿Tenemos un trato? ¿Qué quiere a cambio? Nada. Solo gane. Después de que ella se fue, Agustín se sentó con la nueva información, las piezas de su plan acomodándose. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Capítulo 5. La trampa. Una semana después, Amelia aún no había despertado. Los médicos permanecían cautelosamente optimistas, pero Agustín podía ver la preocupación arrastrándose en sus expresiones. ¿La doctora? Murillo sugirió trasladarla a un centro especializado de cuidados a largo plazo. Agustín se negó. Ella va a despertar, dijo. Y cuando lo haga, quiero que vea que se hizo justicia. La audiencia preliminar para Santiago Quiroz estaba programada para el jueves. Agustín usó los días intermedios para desmantelar metódicamente las defensas de la familia Quiroz. Primero, se reunió con Brenda Bustamante en una cafetería en Iztapalapa, lejos de ojos curiosos. Brenda tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica, sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Pensé que había enterrado esto. Cuando escuché lo que Santiago le hizo a su hija, yo no pude quedarme callada más tiempo. Cuéntame qué pasó. Ella lo hizo. La historia era horriblemente familiar, Santiago persiguiéndola agresivamente, sus negativas educadas escalando a rechazos contundentes, luego la agresión en una fiesta cuando ella dejó claro que no estaba interesada. Los moretones, el reporte policial, los abogados de Quiroz descendiendo como buitres para despedazar su credibilidad. Me hicieron parecer una cazafortunas. Dijeron que mentía por dinero. Eventualmente, solo quería que terminara, lágrimas surcaron su maquillaje.
Tomé el acuerdo y firmé la confidencialidad. Me he arrepentido cada día desde entonces. Agustín deslizó un documento sobre la mesa. Esta es una declaración de testigo para la fiscalía. No tendrás que testificar a menos que vaya a juicio, pero tu testimonio establece un patrón de comportamiento. Hace que Santiago parezca exactamente lo que es. El acuerdo de confidencialidad es inaplicable si eres obligada a testificar en un juicio penal. Los Quiroz pueden intentar demandarte, pero me aseguraré de que no lo hagan. La voz de Agustín se suavizó. No puedo prometer que esto será fácil, pero puedo prometer que no lo enfrentarás sola. Brenda firmó la declaración con mano temblorosa. A continuación, Agustín dirigió su atención a Fierro y Asociados. Armado con las quejas de acoso que Héctor le había proporcionado, concertó una reunión con el socio mayoritario de la firma, Guillermo Bravo. La oficina de Bravo tenía vista a toda la ciudad, todo vidrio, cromo y arrogancia. El hombre mismo tenía 60 años, cabello plateado, irradiando el tipo de confianza que venía de décadas de ganar. Señor Benítez, lamento mucho lo de su hija. Amelia es una joven talentosa. Lo suficientemente talentosa como para que usted ignorara 3 quejas de acoso sexual contra el hombre que financiaba su proyecto Reforma. La sonrisa de Bravo no flaqueó. No estoy seguro de qué está insinuando. Agustín dejó caer los archivos de las quejas sobre el escritorio. Estoy insinuando que usted enterró evidencia del acoso de Santiago Quiroz porque la inversión de su padre en Reforma valía más para usted que proteger a sus empleados. Estoy insinuando que eso lo hace cómplice de lo que le pasó a mi hija. Esas quejas fueron investigadas y se encontraron infundadas por un departamento de recursos humanos que usted controla. Curioso cómo todas desaparecieron después de llamadas de Noé Quiroz. Agustín se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Usted va a proporcionar al fiscal todos los archivos originales de las quejas sin censura. Va a testificar sobre la presión que recibió de Noé Quiroz para enterrarlas, y va a cooperar plenamente con la investigación. Bravo se rió. ¿O qué? ¿Demandará? La organización Quiroz retirará el financiamiento de Reforma, y Fierro y Asociados sobrevivirá perfectamente bien. No, me aseguraré de que el Colegio de Abogados se entere de cómo suprimió evidencia de acoso sexual. Me aseguraré de que cada víctima de acoso laboral en esta ciudad sepa que Fierro y Asociados valora el dinero sobre la seguridad de los empleados, y personalmente llamaré a cada cliente importante que tenga y les explicaré por qué deberían llevar su negocio a otra parte. El color drenó del rostro de Bravo. Está fanfarroneando. Agustín sacó su teléfono y le mostró una lista de nombres. ¿Reconoce a estos? Sus directores ejecutivos, presidentes de consejo, directores de desarrollo, cada cliente importante que ha adquirido en los últimos 5 años. Ya contacté a la mitad de ellos. Están muy interesados en aprender sobre la cultura de su firma. Esto es extorsión. Estos son consecuencias. Tiene hasta el lunes para cooperar con la fiscalía. De lo contrario, empiezo a hacer llamadas. La cooperación de Bravo dio a la fiscalía una montaña de evidencia. El patrón de acoso, el intento de encubrimiento, la presión de Noé Quiroz. Combinado con el testimonio de Brenda Bustamante y el vídeo de seguridad, el caso contra Santiago se volvió hermético. Pero Agustín no estaba satisfecho con solo condenar a Santiago. Quería asegurar que Noé Quiroz entendiera que su protección se había ido para siempre. Activó la segunda fase de su plan. Capítulo 6. La alianza. Los hermanos Beltrán controlaban el tráfico de drogas del sur de la ciudad con eficiencia brutal. Tomás era el estratega, Hernán era el ejecutor. Juntos, habían evadido el enjuiciamiento por 2 años a través de intimidación, corrupción y planificación cuidadosa. Agustín los había estado rastreando desde la muerte de Catalina. No por ninguna razón profesional, los Beltrán operaban fuera de la jurisdicción federal, sino porque Tomás Beltrán había enviado flores al funeral de Catalina con una nota, de un viudo a otro. Agustín luego se enteró de que la esposa de Tomás había muerto de una sobredosis con drogas que su propia organización había suministrado. Algunos insultos exigían una respuesta. Agustín se reunió con Héctor Estrada en un auto sin distintivos afuera de un almacén en la zona industrial.
Noé Quiroz aceptó tus términos, dijo Héctor. Sus edificios, su acceso de seguridad, todo. Prácticamente me rogó que lo tomara. Bien. ¿Cuánto tiempo hasta que tengas suficiente para un caso rico? ¿Con la cooperación de Quiroz? 6 meses, tal vez menos. Ya estamos viendo patrones en las grabaciones de seguridad. Los Beltrán usan los estacionamientos de Quiroz para entregas. Son descuidados. Son arrogantes. Piensan que son intocables. Agustín le entregó a Héctor una memoria USB. Esto tiene registros financieros que muestran a los Beltrán lavando dinero a través de empresas fantasma. Los adquirí por medios no convencionales, lo que significaba ilegalmente, lo que significaba que no podía usarlos en la corte, pero tú puedes verificar la información y construir casos paralelos. Piensa en ello como un mapa de ruta. Héctor guardó la memoria en su bolsillo. Sabes, si pusieras la mitad de esta energía en postularte para fiscal, ganarías por goleada. No quiero dirigir el sistema. Solo quiero asegurarme de que funcione. De vuelta en el hospital, Agustín recibió otro visitante inesperado. Noé Quiroz mismo, luciendo demacrado y derrotado. Los abogados de mi hijo dicen que el caso en su contra es abrumador. Están recomendando un acuerdo de culpabilidad. Nada de tratos. Señor Benítez, por favor. Santiago es mi único hijo. Cometió un error. Intentó matar a mi hija porque ella lo rechazó. Eso no es un error. Eso es una elección. Agustín se puso de pie, forzando a Noé a mirarlo hacia arriba. Usted crió a un monstruo, y ahora él va a enfrentar la justicia. La única pregunta es si va a pelear conmigo y perderlo todo, o cooperar y mantener su imperio. Las manos de Noé temblaban. Estoy cooperando. La FGR tiene mi acceso a los edificios. Les he dado todo. ¿Qué más quiere? Quiero que entienda algo, la voz de Agustín era fría. Usted pensó que era dueño de esta ciudad. Pensó que su dinero lo hacía intocable. Pero el poder no viene de la riqueza. Viene de saber dónde están enterrados todos los cuerpos. Y yo sé dónde están los suyos. Ha dejado claro su punto. ¿Lo he hecho? Porque todavía está actuando como si estuviéramos negociando. No lo estamos. Su hijo va a juicio. Es condenado. Cumple su sentencia. Y usted pasa el resto de su vida sabiendo que si alguna vez usa su riqueza para lastimar a otra persona inocente, lo destruiré completamente. Esos son los términos. Acéptelos o rechácelos. De cualquier manera, Santiago paga por lo que hizo. Noé Quiroz se fue sin decir otra palabra. Esa noche, la doctora Murillo encontró a Agustín en la cafetería mirando un café frío. Debería ir a casa. Dormir de verdad. Duermo aquí. Señor Benítez, ella se sentó frente a él. He sido doctora por 15 años. He visto muchas familias en su situación. La ira, la necesidad de justicia, es normal, pero también lo está consumiendo. Mi hija está en coma porque un niño rico pensó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. No estoy enojado. Estoy resuelto. ¿Qué pasa si ella no despierta? La mandíbula de Agustín se tensó. Lo hará. Pero si no lo hace, ¿destruir a la familia Quiroz la traerá de vuelta? ¿Le dará paz? Esto no se trata de paz. Se trata de asegurar que esto nunca le pase a la hija de nadie más. ¿La doctora? Murillo se puso de pie, apretando su hombro. Solo recuerde, la venganza y la justicia no siempre son la misma cosa. Después de que ella se fue, Agustín regresó a la habitación de Amelia y se sentó en su silla habitual, sosteniendo su mano. Sé que probablemente me dirías que estoy yendo demasiado lejos, dijo en voz baja. Siempre fuiste la voz de la razón, pero no puedo dejar pasar esto, cariño. No puedo dejar que se vaya sin castigo. Tu madre lo entendería. Los monitores de Amelia pitaban constantemente, sin cambios. Agustín sacó su teléfono y revisó sus notas.
El juicio estaba programado para dentro de 3 semanas. Cada pieza estaba en su lugar. Santiago Quiroz sería condenado. Los hermanos Beltrán serían derribados. Y Noé Quiroz pasaría el resto de su vida bajo el pulgar de Agustín. Justicia servida fría y calculada. Pero algo le inquietaba. Jennifer Montes había mencionado registros juveniles sellados. Si Santiago tenía un patrón de comportamiento que se remontaba tan atrás, podría haber más víctimas. Más historias enterradas por el dinero de Quiroz. Agustín hizo una llamada a un viejo contacto en el tribunal de lo familiar. Si había más cuerpos enterrados, iba a desenterrarlos. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El avance llegó de una fuente inesperada. Ana Fernández entró a la delegación 2 días antes del juicio de Santiago, llevando un maletín y una expresión de furia apenas controlada. Exigió hablar con quien estuviera procesando a Santiago Quiroz. El detective Barajas llamó a Agustín inmediatamente. Ana tenía 41 años, era maestra de literatura de preparatoria, y su historia se remontaba a 20 años atrás. Yo era la niñera de Santiago cuando él tenía 12 años, comenzó, su voz firme a pesar de la ira en sus ojos. Su madre acababa de irse, se escapó con alguien más, abandonó a Noé y a Santiago. El niño estaba perturbado, enojado. Traté de ayudarlo, pero... Tomó aire. Una noche, Santiago se metió en el gabinete de licores de su padre, se emborrachó, comenzó a actuar agresivo. Cuando traté de calmarlo, me empujó por las escaleras. Agustín sintió hielo extenderse por su pecho. El mismo patrón. Me rompí el brazo en 2 lugares. Noé Quiroz pagó mis facturas médicas y me dio 1 millón de pesos para que me quedara callada. Tenía 21 años, estaba en la quiebra, tratando de pagarme la universidad. Tomé el dinero y me convencí de que solo era un niño borracho haciendo un berrinche. Sus manos se cerraron en puños. Entonces vi lo que le hizo a su hija y me di cuenta de que ha estado haciendo esto toda su vida. Y cada vez, el dinero de su padre lo hacía desaparecer. ¿Por qué presentarse ahora? Porque estoy cansada de vivir con la culpa. Ese millón pagó mi carrera, me ayudó a convertirme en maestra. Pero cada vez que miro a mis alumnas, chicas de la edad de Amelia, me pregunto si podría haber detenido esto si hubiera dicho algo hace 20 años. Agustín tomó su declaración personalmente, documentando cada detalle. Combinado con el testimonio de Brenda Bustamante y las quejas de acoso de Fierro y asociados, surgió un patrón claro. Santiago Quiroz había estado agrediendo mujeres desde los 12 años, y Noé Quiroz había estado encubriéndolo al mismo tiempo. La fiscal, una mujer aguda llamada Candela Ochoa, revisó la nueva evidencia con satisfacción sombría. Esto cambia todo. No solo estamos procesando por agresión. Estamos mostrando premeditación, patrón, escalada. Santiago Quiroz es un depredador en serie, y con esta evidencia, puedo argumentar para la sentencia máxima. ¿Qué estamos viendo? Agresión agravada, imprudencia temeraria, intento de homicidio si podemos probar la intención. Estamos hablando de 15 a 20 años mínimo. Agustín sintió una satisfacción salvaje, pero la templó. ¿Qué hay de Noé? ¿Podemos acusarlo como cómplice? Más difícil de probar. Pagar a las víctimas no es técnicamente ilegal si aceptan acuerdos. Pero la FGR está construyendo un caso separado sobre el lavado de dinero. Una vez que Santiago sea condenado, las protecciones legales de Noé se evaporan. El juicio comenzó un miércoles. El juzgado estaba lleno de medios, curiosos y representantes de varios grupos de defensa de la mujer que se habían enterado del caso. Santiago Quiroz llegó en un traje caro, flanqueado por abogados, todavía irradiando la confianza arrogante de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Esa confianza duró hasta la declaración inicial de la fiscalía. Candela Ochoa expuso el caso con precisión quirúrgica, el vídeo de seguridad, los testimonios, el patrón de abuso extendiéndose por 2 décadas. Llamó a Brenda Bustamante primero, luego a Ana Fernández, luego a las 3 mujeres de Fierro y asociados. Cada una testificó la misma historia, Santiago Quiroz persiguiéndolas agresivamente, negándose a aceptar el rechazo, volviéndose violento cuando se le negaba.
Cada una describió cómo los abogados de Noé Quiroz habían aparecido, ofreciendo dinero, amenazando con acciones legales, haciendo desaparecer el problema. La defensa trató de pintarlas como cazafortunas, oportunistas buscando atención. Pero Candela estaba lista. Estas mujeres no vinieron buscando dinero. Vinieron buscando justicia. La única persona que alguna vez se ha beneficiado de la violencia de Santiago Quiroz es Santiago Quiroz mismo. Porque cada vez que agredía a alguien, el dinero de su padre evitaba que enfrentara consecuencias. El testigo estrella de la fiscalía se suponía que sería la doctora Murillo, quien testificaría sobre las lesiones de Amelia. Pero en el tercer día del juicio, algo cambió. Agustín estaba sentado en la sala del tribunal cuando su teléfono vibró. Un mensaje del hospital despertó. El mundo de Agustín se detuvo. Se puso de pie, atrayendo miradas del juez y el jurado, pero no le importó. Prácticamente corrió del juzgado, conduciendo al Hospital Santa María con el corazón martillando contra sus costillas. Amelia estaba sentada en la cama, pálida y débil, pero consciente cuando él irrumpió en su habitación. ¿La doctora? Murillo estaba cerca, sonriendo. Papá. La voz de Amelia estaba rasposa por el tubo de respiración, pero fue el sonido más hermoso que Agustín había escuchado jamás. La atrajo en un abrazo cuidadoso, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Estás despierta? Dios, estás despierta. ¿Qué pasó? Recuerdo a Santiago. Me empujó y luego. Sus ojos se abrieron. El juicio. Papá, ¿dónde está Santiago? En la corte. Siendo procesado por lo que te hizo. Necesito testificar. Absolutamente no. Acabas de despertar de un coma de 3 semanas. Papá, Amelia agarró su mano con fuerza sorprendente. Necesito hacer esto. Necesito enfrentarlo y contar mi historia. Si no lo hago, él gana. Agustín quería negarse para protegerla, pero vio la determinación en sus ojos. La misma determinación que Catalina siempre había tenido. Así que, en cambio, llamó a Candela Ochoa. Ella quiere testificar. Al día siguiente, Amelia Benítez subió al estrado. La sala del tribunal cayó en silencio mientras la entraban en silla de ruedas, aún demasiado débil para caminar sin ayuda. Pero su voz era firme mientras recontaba los meses de acoso, los avances no deseados, la agresión escalada de Santiago, y luego la noche en el estacionamiento. Dijo que estaba cometiendo un error al rechazarlo, que yo no entendía lo afortunada que era de tener su atención. Los ojos de Amelia se clavaron en los de Santiago. Cuando le dije que no estaba interesada y nunca lo estaría, agarró mis hombros y me empujó. Sentí que caía, y recuerdo pensar, así es como muero. Porque dije que no. El jurado estaba hipnotizado. Los abogados de Santiago intentaron objetar, pintar a Amelia como confundida o traumatizada, pero su testimonio fue demasiado claro, demasiado poderoso. Durante el contrainterrogatorio, el abogado principal de Santiago cometió un error fatal. No es verdad, señorita Benítez, que usted provocó a mi cliente, que aceptó sus invitaciones a café, ¿entabló conversación amistosa? Ser profesional no es provocar a alguien, Amelia lo cortó. Fui educada. Fui profesional. Nunca indiqué interés romántico. E incluso si lo hubiera hecho, eso no le da derecho a nadie a agredirme cuando cambio de opinión. No significa no. Eso no es complicado. La sala estalló en aplausos. El juez pidió orden, pero el daño estaba hecho. El jurado deliberó durante 4 horas. Encontraron a Santiago Quiroz culpable de todos los cargos, agresión agravada, imprudencia temeraria e intento de homicidio. El juez, claramente conmovido por el testimonio de Amelia, lo sentenció a 18 años en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional por 10 años. El rostro de Santiago se puso blanco. Sus abogados inmediatamente presentaron apelaciones, pero Agustín sabía que fallarían. El caso era hermético, la evidencia abrumadora, el testimonio condenatorio. Mientras se llevaban a Santiago esposado, miró a Agustín una última vez. La arrogancia se había ido, reemplazada por terror genuino.
Agustín sostuvo su mirada con fría satisfacción. Justicia servida. Capítulo 8. Las consecuencias. La condena fue noticia nacional. Los titulares gritaban sobre el hijo multimillonario depredador y el patrón de abuso habilitado por la riqueza. Los grupos de defensa de la mujer aclamaron el veredicto como un caso histórico. El imperio empresarial de Noé Quiroz comenzó a desmoronarse mientras los socios se distanciaban, los inversionistas retiraban fondos y los inquilinos rompían contratos. En un mes, Noé había perdido un estimado de 4,000 millones de pesos en valor de su cartera inmobiliaria. Agustín observó todo con sombría satisfacción, pero su enfoque permaneció en la recuperación de Amelia. Fue transferida a un centro de rehabilitación, trabajando diariamente con fisioterapeutas para recuperar su fuerza. Los médicos dijeron que tendría una recuperación completa, aunque las cicatrices psicológicas tomarían más tiempo en sanar. Sigo teniendo pesadillas, admitió una tarde mientras Agustín la visitaba. Veo la cara de Santiago. Siento que caigo. Es como si estuviera pasando todo de nuevo. Eso es normal. El trauma toma tiempo en procesarse, Agustín sostuvo su mano. Pero estás a salvo ahora. Santiago está en prisión y nunca saldrá. ¿Qué hay de su padre? Noé está cooperando con la FGR. Su caso de lavado de dinero avanza, pero está proporcionando evidencia contra otros criminales a cambio de clemencia. Probablemente evitará la prisión, pero su imperio está destrozado. Amelia estudió el rostro de su padre. ¿Tú hiciste esto? ¿Todo? ¿Construiste todo este caso? Solo me aseguré de que se hiciera justicia. Papá, escuché lo que hiciste. El chantaje, las amenazas, forzar a la gente a cooperar. Así no es como se supone que funciona el sistema. Agustín se quedó callado un largo momento. No, no lo es. El sistema se supone que debe proteger a gente como tú. Pero cuando el sistema falla, cuando el dinero y el poder lo corrompen, a veces tienes que trabajar fuera de las líneas para arreglar las cosas. ¿Te arrepientes? Ni por un segundo. Amelia apretó su mano. Mamá se habría horrorizado por tus métodos, pero habría entendido por qué lo hiciste. El arresto de los hermanos Beltrán llegó 6 meses después de la condena de Santiago. Usando el acceso que Noé Quiroz había proporcionado, el equipo de Héctor Estrada había documentado cientos de transacciones de drogas, identificado a jugadores clave en la organización y construido un caso rico blindado. Tomás y Hernán Beltrán fueron arrestados simultáneamente en redadas coordinadas junto con otros 17 miembros de su organización. Héctor llamó a Agustín personalmente. Los tenemos. A todos. Y es tu ventaja sobre Quiroz lo que lo hizo posible. Bien. Catalina hubiera querido esas drogas fuera de las calles. Agustín, hay algo más. Durante la redada en la hacienda de Tomás Beltrán, encontramos documentos, registros de sobornos pagados a funcionarios de la ciudad, jueces, incluso algunos fiscales federales. Tu nombre está en una lista. La sangre de Agustín se heló. ¿Qué tipo de lista? Gente que Tomás quería eliminar. Tú, yo, Candela Ochoa, cualquiera que hubiera procesado con éxito al crimen organizado. ¿Tenía planes, Agustín? Planes detallados. Nunca tuvo la oportunidad de ejecutarlos. No, porque derribaste a los Quiroz, lo que nos dio las herramientas para derribar a los Beltrán. Salvaste vidas, lo sepas o no. Después de la llamada, Agustín se sentó con esa información, procesándola. Había pensado que solo estaba buscando justicia para Amelia. Pero los efectos dominó habían sido mucho mayores. El caso Quiroz había expuesto la corrupción en Fierro y Asociados, llevando a cambios de política en el reporte de acoso laboral. Había dado a las fuerzas del orden las herramientas para desmantelar una organización criminal mayor. Había mostrado a otras víctimas de depredadores ricos que la justicia era posible. Aún así, había un cabo suelto. Noé Quiroz solicitó una reunión a través de sus abogados. Agustín casi se negó, pero la curiosidad le ganó. Se reunieron en una sala de conferencias en la ahora escasa oficina corporativa de Noé. El multimillonario lucía 20 años mayor que el hombre arrogante que trató de comprar el silencio de Agustín.
Su traje era caro pero arrugado. Sus ojos atormentados. Quería disculparme, comenzó Noé. No por razones legales. Mis abogados odian que esté aquí, pero porque usted merece escucharlo. Le fallé a mi hijo. Sabía que tenía problemas, tendencias violentas, y pensé que podía arreglarlo con dinero e influencia. En lugar de eso, le permití lastimar gente. Hizo más que permitirlo. Usted lo creó. Cada vez que hizo desaparecer un problema, le enseñó a Santiago que las acciones no tienen consecuencias. Usted es tan responsable de lo que le pasó a mi hija como él. Lo sé, la voz de Noé se quebró. Lo sé ahora. He perdido todo lo que importa. Mi hijo, mi reputación, mi legado. El dinero no significa nada sin eso. Bien. Tal vez pase lo que le queda de vida tratando de ayudar a la gente en lugar de comprar su salida de los problemas. Noé asintió, parándose para irse. En la puerta, hizo una pausa. ¿Su hija se está recuperando? Es fuerte. Más fuerte de lo que Santiago alguna vez fue. Me alegro. Y señor Benítez, gracias. ¿Por qué? Por detenerme. Si no lo hubiera hecho, habría seguido destruyendo vidas para proteger a Santiago. Ahora, al menos el sangrado se detiene. Después de que Noé se fue, Agustín se sentó solo, pensando en la justicia y la venganza, en los sistemas y las personas, en el costo de luchar contra monstruos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Amelia: la terapia física fue genial hoy. Regreso a casa la próxima semana. ¿Puedes traer pizza? Tengo antojo. Agustín sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. A veces la justicia no se trataba de grandes victorias o aplastar enemigos. A veces se trataba simplemente de llevar a tu hija a casa sana y salva. Capítulo 9. El comienzo. Un año después, Amelia Benítez estaba parada al frente de una sala de conferencias llena de legisladores, defensores y sobrevivientes. Vestía un traje profesional, sus cicatrices ocultas, pero no olvidadas, y hablaba con el tipo de autoridad tranquila que exigía atención. La ley Amelia, dijo, señalando la presentación detrás de ella, requeriría que las compañías reporten todas las quejas de acoso laboral a una junta de supervisión independiente, previniendo encubrimientos como lo que pasó en Fierro y Asociados. También establecería un fondo de compensación para víctimas, pagado por multas impuestas contra compañías que fallen en proteger a sus empleados. El proyecto de ley tenía apoyo bipartidista y se esperaba que pasara dentro del mes. Amelia había pasado el año recuperándose, luego canalizando su trauma en la defensa de derechos. Se había convertido en el rostro de la reforma de seguridad laboral, hablando en conferencias, reuniéndose con legisladores, contando su historia a cualquiera que escuchara. Agustín observaba desde el fondo de la sala, orgulloso más allá de las palabras. Después de la presentación, Amelia lo encontró en el pasillo. ¿Cómo lo hice? Estuviste perfecta. Tu madre habría estado tan orgullosa. Papá, he estado pensando. La oficina de la Defensoría Pública siempre está abrumada. Necesitan fiscales experimentados que entiendan el sistema. Le dio una mirada significativa. Alguien me dijo que estás pensando en dejar la Fiscalía Federal. Agustín lo había estado considerando durante meses. El caso Quiroz le había mostrado que la justicia real a menudo ocurría fuera de los tribunales, en el trabajo silencioso de construir casos, proteger víctimas, responsabilizar a los poderosos. Pero también lo había agotado. Lo estoy, pero no estoy seguro de que sigue. Ven a trabajar conmigo. Ayuda a reformar el sistema desde adentro. Usa toda esa ventaja que has recolectado para cambiar las cosas realmente, no solo ganar casos. Era tentador, pero Agustín tenía un asunto más que manejar. Esa tarde, visitó a Santiago Quiroz en prisión. Santiago había envejecido mal en el confinamiento. La arrogancia se había ido, reemplazada por ojos huecos y hombros encorvados. Se veía pequeño en su uniforme de prisión, nada como el engreído hijo de multimillonario que se había pensado por encima de las consecuencias. ¿Por qué estás aquí? La voz de Santiago era plana. Para ver si aprendiste algo.
Aprendí que el dinero de mi padre no significa nada aquí adentro. Aprendí que los hombres que solían temer al nombre Quiroz ahora me usan como moneda de cambio. Aprendí que 18 años es un tiempo muy largo. Santiago encontró los ojos de Agustín. Aprendí que estoy exactamente donde pertenezco. ¿Te arrepientes de lo que le hiciste a Amelia? Todos los días, pero no cambia nada. Ella llevará esas cicatrices por siempre porque no pude manejar el rechazo. Destruí nuestras vidas porque pensé que tenía derecho a su atención, miró hacia otro lado. Tu hija testificó sobre cómo pensó que iba a morir. Pienso en eso cada noche. Ese es mi castigo. No la prisión, no el aislamiento, sino saber que le hice eso a otro ser humano. Agustín lo estudió, buscando engaño, pero encontró solo remordimiento genuino. Lo que hiciste no se puede deshacer, pero tal vez cuando salgas, puedas pasar el resto de tu vida tratando de enmendarlo. Habla con hombres jóvenes sobre el derecho y la violencia. Cuenta tu historia como una advertencia. Realmente haz algo bueno con tu vida. Si salgo, tengo 8 años más antes de ser siquiera elegible para libertad condicional. Son 8 años para convertirte en una mejor persona de lo que eras. Úsalos. Agustín se fue sin decir otra palabra. No perdonó a Santiago. El perdón no era suyo para dar, pero había visto arrepentimiento genuino, y eso era más de lo que había esperado. 6 meses después, Agustín se unió a la organización sin fines de lucro de Amelia, Segundas Oportunidades, Defensa para Sobrevivientes y Reforma. Juntos, trabajaron para cambiar las leyes de acoso laboral, apoyar a las víctimas y responsabilizar a las instituciones. Noé Quiroz, fiel a su palabra, usó lo que quedaba de su fortuna para financiar la organización. Nunca pidió reconocimiento, nunca intentó reconstruir su imagen pública, solo proporcionó recursos silenciosamente y se mantuvo al margen. Los hermanos Beltrán estaban cumpliendo cadenas perpetuas consecutivas. Héctor Estrada había sido ascendido a secretario. Fierro y Asociados se había disuelto entre demandas y violaciones de políticas, mientras que Bravo perdió su licencia de abogado. En el aniversario del ataque a Amelia, padre e hija visitaron la tumba de Catalina juntos. Desearía que mamá pudiera ver lo que hemos construido, dijo Amelia, colocando flores en la lápida. Puede, y está orgullosa de ti. Agustín puso su brazo alrededor de su hija. Yo estoy orgulloso de ti. Tomaste algo terrible y lo convertiste en algo significativo. Lo hicimos juntos. Amelia se recargó contra él. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras tenido toda esa ventaja sobre los Quiroz? ¿Si hubieras sido solo un fiscal normal? Agustín consideró la pregunta honestamente. Santiago probablemente habría obtenido libertad condicional. Noé habría pagado a suficiente gente para hacerlo desaparecer. Habrías visto a tu atacante caminar libre y no habría habido nada que yo pudiera hacer al respecto. Entonces, ¿no te arrepientes de los métodos? Lamento que fueran necesarios, pero lo haría todo de nuevo para protegerte. Permanecieron en silencio por un rato, recordando a Catalina, reconociendo lo lejos que habían llegado. Papá, tengo una cita la próxima semana. Un chico del grupo de defensa, Julio Briones. Trabaja en reforma política. Los instintos protectores de Agustín estallaron, pero lo reprimió. Cuéntame sobre él. Es amable, paciente, respetuoso. Nada como. No terminó la frase. Estoy nerviosa, pero quiero intentarlo. No puedo dejar que el miedo controle mi vida para siempre. Eres la persona más valiente que conozco. Hija de tu madre de pies a cabeza. Y tuya. No creas que no noté cómo construiste todo ese caso contra Santiago. Me enseñaste que a veces el sistema necesita ayuda para funcionar correctamente. Agustín sonrió. Solo prométeme que usarás esas lecciones sabiamente. Lo prometo. Ahora vamos. Tenemos una recaudación de fondos que planear. Mientras caminaban de regreso al auto, el teléfono de Agustín vibró. Un mensaje encriptado de uno de sus viejos contactos. Información sobre una compañía farmacéutica encubriendo efectos secundarios peligrosos, enterrando reportes, sobornando reguladores. Otra injusticia.
Otro caso de riqueza corrompiendo el sistema. Agustín miró a Amelia, fuerte y recuperada, y luchando por otros. Pensó en Catalina, quien siempre había creído que una persona podía hacer la diferencia si estaba dispuesta a pagar el precio. Pensó en los archivos que había recolectado durante 15 años, la ventaja que había reunido, la red que había construido, y sonrió. Algunos hombres coleccionaban estampillas. Agustín Benítez coleccionaba justicia, y apenas estaba comenzando. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.